Bueno, gracias a todos por estar aquí. Agradecer a Promosport por organizar este evento. Estamos en el Museo Olímpico de Barcelona. La mayoría de vosotros no habíais nacido cuando se hicieron los Juegos Olímpicos, pero fue un evento impresionante para toda la ciudad. Y bueno, simplemente pues deciros que en este evento, con este formato de que educación y deporte juegan el mismo partido, esto está orientado para darnos cuenta de que no todo el mundo, ¿no?, que está metido en el fútbol, no por mucho que entrenes, no por mucho esfuerzo que le pongas, no por los sueños que tengas, vas a ir sí o no a ser un futbolista de primer nivel, ¿no? No todos los que juegan llegan a ello, y hay algunos factores que no dependen de uno mismo. Puede haber problemas de lesiones, de trayectoria, también de nivel, porque yo me puedo esforzar mucho, pero a lo mejor no doy nivel suficiente. Y hay una estadística que lo refleja mucho, que es que hay que distinguir mucho entre los sueños y la realidad, ¿no? Es decir, yo tengo un sueño muy grande, que es jugar algún día en primera división o jugar algún día con la selección de mi país, pero a veces la realidad se te pone de frente, ¿no? Y hay que estar preparados para esto, ¿no? Hay que tener otra vía, hay que tener un plan B. Y es que si hacemos una estadística que es de la Federación Española, es que solamente un 0,2% de los jugadores federados acaban siendo futbolistas de élite, ¿no? Eso quiere decir que solamente 1 de cada 500 va a llegar. Aquí somos, ¿cuántos? 100, con un poco de suerte, quizá alguno, ¿no?, pueda jugar en primera división, pero sobre todo tener en cuenta que hay que disfrutar el camino, hay que trabajar, evidentemente, hay que seguir ese objetivo, pero tener claro de que lo más normal es no llegar a jugar en primera. Por tanto, cuando lleguemos a ese punto tenemos que tener claro que hay otra vía, que hay que tener un plan B, que hay que formarse en otros ámbitos para que cuando llegue ese momento no nos coja por sorpresa. Tenemos aquí un vídeo que nos va a ayudar a entender mejor mucho esto. Damos la bienvenida a Vicente Moreno, actual entrenador del Real Club Deportivo Español. Bueno, para el que no lo conozca, que creo que todo el mundo le conocéis, ¿no? Es entrenador del primer equipo del Español, consiguió la temporada pasada ese fantástico ascenso a Primera División. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo está yendo la semana de trabajo? Bueno, primero saludar, que veo que tenemos un público de lujo, ¿eh? Buenas tardes a todos. Y bien, pues la semana es perfecto, como siempre antes de jugar los partidos, donde uno siempre tiene en la cabeza que todo lo que preparas y lo que ves y haces durante la semana pues va a salir bien el sábado en el partido y nos va a hacer ganar el partido. Así que bien, contentos y de momento pues la cosa está yendo bien. Además de entrenador del Español, previamente en el Mallorca, también en el Nàstic, Vicente había sido futbolista de primer nivel, de primera división. ¿Cómo recuerdas tú, Vicente, esa etapa previa al profesionalismo, ¿no? Esa etapa 14, 15, 16, 17, ¿cómo lo recuerdas? Pues yo recuerdo una etapa muy feliz, donde, pues bueno, pues yo me imagino como la mayoría, pues entre el colegio y la pasión que tenía, que era el jugar a fútbol, ¿no? Recuerdo pues salir del colegio y a mediodía no, en el almuerzo pues el salir y en el patio pues jugar a fútbol. Quería quedarme en el comedor del colegio para poder hacer esos partidos que se montaban a mediodía entre las clases de la mañana y de la tarde, y esperando que fueran las 5 para salir a seguir jugando fútbol en la calle, porque hoy en día pues tienen la oportunidad, la facilidad para prácticamente con 3 o 4 años ya empiezan a estar en equipos y empiezan a jugar a fútbol, pero en aquella época recuerdo que hasta los 7, los que eran muy precoces, 7 o 8 años, no teníamos la posibilidad de estar federados, de empezar a competir en un equipo, y bueno, pues esas ligas las hacíamos en la calle, que todo se ha dicho de paso, pues eran otros tiempos. Yo pues soy de un pueblo de la periferia de Valencia y nos permitía pues estar todo el día en la calle jugando a fútbol y montándonos esas ligas, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta de que,
¿esto va en serio? ¿Me puedo ganar la vida? ¿Puedo dar un salto de nivel? ¿En qué etapa? Bueno, yo creo que en primera instancia uno no piensa en eso, ¿no? Yo creo que la idea primaria del fútbol es que es un juego y como tal el objetivo es pasarlo bien. A medida que uno va cumpliendo años y va cumpliendo sus objetivos de pasarlo bien, pues te empiezas a darte cuenta que se te da muy bien, ¿no? Y a medida pues, que vas creciendo, que como te digo, pues empiezas a poder tener la posibilidad de estar en equipos federados, pues te das cuenta que pues sobresales del resto que vas jugando habitualmente en la calle o de los que tienes cercanía y te empiezas a dar cuenta de que pues aquello marcha, ¿no? Y bueno, pues empiezan a interesarse equipos de primera división para sus canteras y bueno, yo creo que va todo muy rápido, no nos da tiempo a pensar demasiado, ¿no? A decir, pues, ¿puedo valer o no puedo valer? Yo creo que viene solo. Yo en mi caso, por ejemplo, si alguien me conoce o me ha visto, trabajo en televisión, ¿de acuerdo? Hago los programas de Gol Televisión y comento los partidos. El siguiente partido del Español, no el siguiente, lo voy a comentar, por lo tanto estaré muy atento. Seguro que lo comentas positivamente. Seguro. A qué hace el equipo. Yo, por ejemplo, fui un canterano del Español hasta cadetes, tuve una lesión muy grave en la rodilla de cartílago, me pude recuperar, estuve jugando en Segunda B y demás. Y hay un punto en el que yo pensé, mira, con 22 años, y yo ya no he llegado más arriba, es que tengo que buscarme la vida por otro lado, ¿no? Porque entiendo que quizá no me voy a enriquecer jugando al fútbol. Cuando empezaste a jugar y a cobrar un poco de dinero y a tener tu contrato, ¿te preocupaba ese oye, y si no me va bien aquí, qué puedo hacer? Sí, evidentemente, como te decía antes, en ese proceso, cuando empiezas a tener cierta edad, empiezas a tener algún contrato, empiezas a ser más consciente porque eres más maduro, ¿no? de la cantidad de filtros cada año que tienes que pasar. Que a medida que vas pasando más años o tienes más edad, el filtro es mucho más difícil el pasarlo. De hecho, si uno mira hacia atrás, compañeros en esos clubs, Levante, Valencia, por ejemplo, donde yo me formé, cuando hablamos de edades entre 15, 16, 17, pues prácticamente echas un vistazo y no, a lo mejor recuerdas uno que haya podido jugar en primera división. A medida, lógicamente, que vas subiendo al juvenil A o al filial, pues ese porcentaje va aumentando, ¿no? Pero te das cuenta de la dificultad realmente que tiene. Y ahí es cuando empiezan a surgir esas dudas de si realmente vas a poder ser tú uno de esos elegidos, si no eres tú un elegido, pues qué va a ser con tu vida, si tienes la formación suficiente para hacer otras cosas. Pues bueno, ahí es donde empieza uno a pensar un poco más. Quizá a veces, creo que nunca es tarde, pero quizá yo creo que es muy importante no solo que te des cuenta tú, sino también todos los que tenemos alrededor, porque estamos hablando de edades donde uno no es lo suficientemente maduro, pues los que tenemos alrededor que también nos ayuden, ¿no? A tener otras inquietudes que no sean solo el fútbol. Así que el porcentaje del 0,2%, ¿crees que se ajusta? Bueno, yo creo que si dices ese porcentaje no van a ser realmente conscientes de la dificultad. Lo puedes ver así o puedes ver que el 99,8% no llega, que creo que no deja de ser un porcentaje, no deja de ser una cifra, pero yo creo que es muy contundente, ¿no? Aparte son cifras que seguramente no nos acabamos de poner en la dificultad que tiene. Seguramente es más fácil que te toque la lotería, que tú estés dentro de ese 0,2% que llegan a ser profesionales en el fútbol. Mira, yo te voy a hablar de una estadística más de ir por casa, que creo que nos acerca más a la realidad. Como te decía, yo soy de un pueblo de la periferia de Valencia, que vendrá a tener unos 10.000 habitantes. Yo dejé de jugar allí para pasar a jugar en el Levante y posteriormente en el Valencia, pues en la edad de, calculo que 12, 13 años. Estamos hablando de hace 35 años, ¿no? Y yo muchas veces cuando voy allí a mi pueblo, pues bueno, la gente te conoce y me acerco allí al polideportivo. Estamos hablando de una escuela de fútbol con unas instalaciones fantásticas, en donde puede haber alrededor, no sé, 200, 300 jugadores anualmente que pasan por allí. Y la estadística dice que en esos 35 años, el único jugador que ha llegado a jugar en primera división he sido yo. Es decir, que desgraciadamente cuando me preguntan los padres muchas veces, ¿ves alguno que creas que pueda ser jugador de primera división? Hay muchos que lo hacen muy bien, rematadamente bien, pero me sabe mal ser el aguafiestas que dice, pues simplemente por estadísticas, no es que yo sea el más listo, por estadísticas, pues posiblemente ninguno de los 200 o 300 que están ahí ahora mismo tendrán esa posibilidad, porque en 35 años no ha habido ninguno.
Lo que está claro es que de esos 0,2% es imposible que llegues si no tienes ese rigor, esa disciplina, esa ilusión y esa pasión por jugar. ¿Algún caso en concreto, sin decir nombres, ¿no? Has dicho antes, jugadores, yo me di cuenta de que puedo ganarme la vida con esto cuando empiezo a ser mejor que los que tengo a mi lado y empiezo a destacar. ¿Algún caso en concreto de alguien que haya destacado muchísimo a una edad ya avanzada, 18, 19, que digas, este la va a romper y quizá pues por factores externos o porque él mismo no ha sabido llevarlo, se ha quedado por el camino? Sí, hombre, y tanto, claro. Los hay, y diría que muchos, incluso jugadores que llegan con la edad de 16, 17 años a debutar incluso con ese primer equipo en primera o en segunda división. O sea, llegan a tener la posibilidad, fíjate si son precoces, y luego por muchos motivos, porque uno piensa muchas veces que únicamente depende de uno mismo. Y a medida que tú vas creciendo y vas pues viviendo pues las experiencias, te das cuenta de que no, de muchos otros factores. Simplemente una lesión, simplemente que por lo que sea la evolución no es la correcta. Simplemente porque muchas veces también con esas edades eliges otro camino. O simplemente que bueno, ¿no? Hay otras prioridades, evidentemente. Entonces hay muchos jugadores que se han dado, incluso que van a la selección española, que apostarías al 100% de que llegan a ser jugadores de primera división y desgraciadamente no lo son, ¿no? Ya digo que es muy difícil, y jugadores que parece que no, posteriormente la evolución es buena y sí llegan a jugar, ¿no? Yo sí que me gustaría poner en valor las oportunidades que hay, ¿no? Mi padre, por ejemplo, es de Guinea Ecuatorial, ¿no? Que es una pequeña república africana. Gracias a eso pues, he podido jugar con la selección de Guinea durante 10 años, y la primera vez que yo fui allí tenía 18 años. ¿No? Aquí sois algo más joven. ¿Alguien tiene 18 ya aquí? Sí, vale. Pues imaginaos vosotros, ¿no? Pues que os llaman, oye, que el país de vuestro padre os reclama para jugar con la selección. Entonces yo cuando fui allí, claro, yo iba a jugar en segunda B, ¿de acuerdo? Entonces yo estaba muy preocupado de que mis botas fueran las Nike Tiempo de última generación, estaba muy preocupado de que mi ropa tal, y en el primer entrenamiento que tuvimos se me acercó un niño descalzo y me dijo, hombre, Alberto, tal, has venido. Y digo, bueno, ¿quién eres? ¿No? Entonces me dijo, soy tu primo hermano, ¿no? Nuestros padres son hermanos. Entonces, claro, yo digo, ¿cómo que nuestros padres son hermanos? Sí, o sea, mi padre pues tiene 8 hermanos, era un hijo de un hermano de mi padre. Entonces, de los 8 hermanos que son, el único que está en España es mi padre, los demás están en un pueblo en el interior de Guinea Ecuatorial y que no tienen ningún tipo de oportunidad. Es decir, ya pueden ser el nuevo Pelé, que va a ser imposible porque no tienen el calzado adecuado, porque no hay instalaciones, porque no hay infraestructura. Entonces, cuando hablo con chicos de vuestra edad o chicas de vuestra edad, tenéis que tener muy claro que las oportunidades que tenéis aquí, a lo mejor las tienen, no sé, un 13% o 12% de la población. Los demás se tienen que buscar la vida en situaciones realmente complicadas. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente tenéis que ponerle ilusión, ganas, pasión, trabajo, pero que sepáis también de que la oportunidad que tenéis no la dejéis correr, es decir, no antepongáis las excusas a esas oportunidades. ¿Alguna vivencia personal que te haya cambiado el chip? ¿Algún momento en el que hayas quizá dudado, ¿no?, de tu nivel como jugador o como entrenador y hayas salido reforzado de ella? Bueno, yo creo que todos en momentos determinados, primero como jugador y después como entrenador, dudamos, ¿no? O tenemos, entre comillas, miedos. A veces parece o está mal visto que alguien reconozca que tiene dudas o que tiene miedos. Yo creo que aquí el secreto está en que esos miedos, esas dudas no te bloqueen, ¿no? Sino que hagan todo lo contrario, te obliguen a sacar lo mejor de ti. Yo, evidentemente pues he tenido como todo el mundo, pero yo creo que si algo aprendemos en esto del fútbol es a ser muy competitivos, a querer mejorar, y nos obligamos de alguna manera pues a intentar cada día a ser mucho mejores, desde luego. Y ahora que Vicente tiene la doble vertiente, ¿no?, de jugador de primera división, entrenador en primera división, claro, cuando llegas a la edad de infantil cadete, lo general es que tú pienses, yo soy el mejor del equipo, ¿no? Yo soy el mejor portero, el mejor extremo, soy el que mejor regatea, soy el que la tira a la escuadra y demás. Y hay momentos en los cuales eres importante en el equipo y hay momentos en los cuales te toca estar en no un segundo plano, porque también puede ser importante jugando menos minutos y eso creo que vale la pena resaltarlo, pero ¿qué se puede aconsejar para alguien, ¿no?, que cree que se está esforzando, que cree que es mejor que el que está en su puesto y que ve cómo el entrenador pues se decanta por otro jugador, pues un domingo, otro domingo y otro domingo?
Bueno, yo creo que hay que tener las ideas muy claras y uno preocuparse de lo que depende de uno. Esto que estás comentando no depende de uno mismo, depende de otra persona, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer es centrarte al 100% en lo que depende de ti, que es insistir, trabajar, mejorar, y yo creo que tener muchas otras inquietudes, ¿vale? Porque creo que es importante, nos estamos centrando mucho en la parte del fútbol, pero creo que es importante de alguna manera pues tener otras muchas posibilidades, porque no sabemos si vamos a estar en ese 0,2% de, o va a ser muy difícil que estemos en ese 0,2% de afortunados que pueden llegar a ser futbolistas profesionales, y creo que ahí pues entra un poco pues el intentar tener otras inquietudes para formarnos. Pero es que luego te diría otra cosa, es que ya no es solo el que tiene la posibilidad o ese porcentaje de poder llegar a ser jugador profesional. Luego podríamos entrar incluso en estadísticas donde había una revista, no recuerdo ahora en Inglaterra, el nombre Sports, no recuerdo ahora, donde hablaba que el 60% de los deportistas profesionales, posteriormente a retirarse de su carrera deportiva, se arruinaban a los 5 años, ¿no? Que 3 de cada 5 jugadores de la Premier, a partir de los 5 años después de retirarse, se arruinan, ¿no? Y yo creo que gran parte de esa situación se da porque no tienen la formación suficiente, por otros muchos motivos, pero no tienen la formación suficiente. Entonces, bueno, estamos hablando que es importante estar formado por si tenemos que tener un plan B, pero también es importante estar formado porque tenemos que gestionar si tenemos la fortuna de llegar a esa situación de ser jugador profesional. Que esto que dice Vicente, yo no lo había pensado hasta ahora, es importante. Es decir, esa parte de formación no es que digas, no, esto es un plan B por si acaso no llego al 0,2. No, no, es que aunque llegaras a ese 0,2, es importante tener eso, porque ahora hablaremos un poco de ese círculo de compañías, ¿no? Que muchas veces, no sé si tú lo has vivido, ya sea como entrenador o como jugador, de cómo quizá un círculo algo tóxico, ¿no? Esa gente que está por ahí voltando más por interés propio, ¿no? Que por desarrollo del jugador, puede afectar. Bueno, yo he tenido suerte de tener gente alrededor mía siempre que ha sido todo lo contrario, ¿no? Que me ha ayudado un poco a focalizar, seguramente en esos momentos donde el que no estaba acertado era yo. Ahí decía la importancia de tener la gente alrededor que te aconseje lo adecuado, y evidentemente en edades donde no tienes la madurez suficiente como para pensar lo que pensamos a día de hoy, cuando tenemos, en mi caso, 47 años, pues nos ayuden un poco a dirigirnos, y bueno, siempre hay gente a tu alrededor que lo hace y muy bien. Yo en ese sentido he tenido suerte. Fíjate, pongo el ejemplo, ¿no? Yo tuve la suerte, tuve esa inquietud de poder prepararme como entrenador en la época que todavía estaba jugando. Mi sacrificio me costaba el tener que ir pues, sacarme los cursos en 3 años, hice también el de director deportivo. Bueno, pues todo esto me facilitó, sin tenerlo yo realmente en la mente, el día que me retiré como jugador, al día siguiente pasar a ser entrenador, ¿no? Claro, esta posibilidad no la hubiera tenido en ese momento, y no sé si a día de hoy hubiera tenido la posibilidad de estar aquí sentado o haber entrenado a los equipos que he entrenado, o de haber podido conseguir pues, el trabajar ahora mismo pues, en primera división, ¿no? Sí, porque la oportunidad le llega al que está preparado. O sea, qué suerte que le llega la oportunidad. Sí, qué suerte, pero para que te llegue esa suerte tienes que estar preparado. Eso pasa mucho con los chavales también que suben de los filiales, ¿no? Es que, claro, se han lesionado los 2 laterales derechos. Qué suerte el lateral derecho del B que sube al primer equipo. Bueno, ha tenido un punto de fortuna, que eso es importantísimo, ¿no? Que se te abra un espacio, pero ya te digo yo que si tú no estás preparado para asumir esa responsabilidad, no lo vas a hacer. Se tienen que dar muchas circunstancias. Luego, evidentemente, que haya gente que confíe en ti. Pero luego tienes que estar preparado. Entonces tú tienes que aguardar ese momento, que posiblemente no se va a dar, pero si se da, pues que no quede porque no estás preparado, ¿no? Yo creo que todos en algún momento determinado pues, confiaron en uno. Yo me pongo en mi situación como jugador y después como entrenador, que dieron ese paso, que podrían no haberlo dado, pero creo que de alguna manera, evidentemente, con tus errores y tus aciertos y con tu maduración posterior a base de trabajar y experiencia, pues de alguna manera algo preparado tenías que estar también, ¿no?
Yo que he jugado en equipos peores, ¿no?, que los de Vicente Moreno, y lo que he hecho es tener un salario, es decir, hay gente que se iba a trabajar, mis compañeros de universidad iban a trabajar al banco, ¿de acuerdo?, por la mañana, y yo lo que iba es ir a entrenar, ¿no?, y al final pues tenía un salario que me daba para vivir justamente. Entonces, a mí lo que me ha dicho la experiencia es que jugar al fútbol lo que te ofrece es mucho tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tú juegas al fútbol, es verdad que hay concentraciones, que hay viajes y demás, pero cuando tú estás concentrado, tienes varias opciones. Puedes jugar a la Play, a Football Manager durante 10 horas, o puedes jugar 2 horas a la Play y estudiar lo que sea, o puedes formarte en otra cosa, o leer, o lo que te dé la gana. ¿Cómo se puede aprovechar el fútbol para ese plan B? ¿De acuerdo? Porque hay gente que dirá, oye, pues yo no puedo ser un ingeniero aeronáutico, es decir, ¿cómo yo puedo aprovechar esa etapa futbolística, ¿de acuerdo?, para que mi plan B no sea algo totalmente ajeno al deporte? Porque a mí lo que me gusta es el fútbol y me gustaría de alguna manera vivir de él, aunque no sea en el terreno de juego. A ver, yo lo primero decir que tú fíjate, si tienes la suerte de estar en ese 0,2, estoy de acuerdo contigo que lo que te da cuando eres jugador es tener mucho tiempo que lo puedes emplear de forma inteligente o no. Hoy en día las carreras futbolísticas de los jugadores se van alargando en el tiempo, y te puedes encontrar jugadores que a lo mejor tienen una trayectoria de 15, 17 años como profesional. Y yo siempre digo, ¿no?, qué inteligencia el que cae en este detalle de pensar, fíjate, en 15, 17 años, si me puedo preparar en cualquier o carrera o grado para un trabajo posterior, o para manejar tu escenario como futbolista profesional, lo que tienes es mucho tiempo, ¿no? Entonces, sobre todo es un poco el organizarse un poquito y ser inteligente y aprovechar el tiempo, desde luego. Sí, porque hay un momento peligroso, porque el que alguno de vosotros, los que llegáis a jugar, pues sí que es en juvenil nacional o división de honor, si Dios quiere, y ficháis por un equipo de tercera, me lo invento, o de primera catalana y tal. Entonces, si tenéis un salario que no es suficiente, ya sabéis desde el minuto 1 que necesito complementarlo con algo, ¿vale? Esto tenéis claro de que del fútbol no voy a vivir. Hay un escenario complicado que es el jugador que gana bien para vivir, pero que no gana suficiente como para poder vivir el resto de sus días, ¿no? Y ahí yo sí que noté en mi época de jugador esa mentalidad de decir, oye, tío, estás ganando X dinero al mes, un contrato 60.000, 70.000 al año, que está bien, porque vives tu familia, tú vivís bien, pero que cuando llegues a cierta edad, una lesión, un mal año, una rescisión de contrato, tu propio rendimiento que se cae, un descenso, te puede dejar fuera y no has aprovechado ese tiempo. Muchas circunstancias las hay. Que cuando terminen de jugar a fútbol, pues unos a lo mejor al año, o a los 2 años, o a los 2 meses, van a tener que tener otros ingresos, ¿no? Entonces es muy importante el pensar en todo este tipo de cosas, y ahí es donde vuelvo a insistir en que la gente que tienen alrededor, no solo el propio jugador o el propio adolescente, pues es muy importante que lo puedan dirigir. Y hablabas antes de los miedos, ¿no?, las inquietudes. Ahora, hay un paso importante en la carrera de un futbolista, da igual el nivel que sea, que es cuando yo acabo mi tercer año de juvenil, claro, ya se te abre, hay gente que juega en escuelas, no hay un primer equipo al que ir. Hay jugadores que están en una cantera muy buena y el filial no me da, o el primer equipo no me da. Es decir, es una etapa muy complicada. En ese momento de incertidumbre y de miedo, y ese verano, después de ser juvenil, que a lo mejor estás un poco perdido y demás, ¿qué mentalidad, ¿no?, debe tener un chaval o una chica de esa edad? ¿Y cómo afrontar, ¿no?, esa incertidumbre? Porque al final, acaba tu etapa juvenil, hay un barranco ahí y te tienes que lanzar. Bueno, es una cuestión, como te he dicho antes, de tener otras inquietudes, ¿no? Estás hablando de una edad que seguramente es el paso más difícil. Cuando termina uno de esa edad juvenil, tienes que pasar a un amateur o a un filial, o bueno, pues el que es más precoz, que son los que menos, pues a un primer equipo, ¿no? Ahí el chorro de jugadores que dejan de jugar, que tienen la dificultad de encontrar incluso pues un equipo de cierto nivel, pues es muy grande, ¿no? Entonces, claro, hay un proceso de edades más jóvenes a llegar a esa edad, que prácticamente pues a lo mejor estamos hablando de unos 18 años, que yo creo que es donde está realmente el peso de un poco pues focalizar toda la atención en tener otras inquietudes, en formarse, y en no dejarlo todo a esa única carta
que normalmente no suele sale. salir. Que normalmente no sale. Y principales carencias que uno encuentra, ya sea como etapa como jugador o como entrenador, cuando hay chicos que suben del filial o del juvenil y tal, principales carencias pueden ser carencias técnicas, carencias tácticas, carencias físicas, de mentalidad, de ambición. ¿Dónde ves tú que dices lo que le falta, ¿no?, para dar ese paso? Bueno, es difícil hablar solo de algo concreto. Yo creo que en la evolución de los años esto va cambiando como va cambiando la sociedad. No tiene nada que ver pues cualquier chico de los que tenemos hoy aquí en cuanto a las inquietudes que tienen, lo que hacen en su tiempo libre, en qué ocupan, qué les divierte. Bueno, es algo muy diferente, ¿no? Entonces, pues en determinadas edades faltan unas cosas y se tienen otras, y a medida que el tiempo va pasando, yo sí me di cuenta. Yo cuando empecé a entrenar tenía una pelea interna donde quería que los jugadores que iba teniendo en mis equipos tuvieran el pensamiento o fueran de la forma de ser que éramos en la época que yo era joven. Y lo pasaba mal, lo pasaba mal. Hasta que me di cuenta que esa pelea la tenía perdida, ¿no? Se trataba de adaptarte tú a cómo son hoy en día y de intentar sacarles rendimiento y utilizar pues, esa forma de ser para sacar rendimiento de cómo son ahora, ¿no? Y realmente, ya digo, o sea, son muy diferentes ahora a cómo éramos antes, ni mejores ni peores, pero hacemos cosas muy diferentes. Bueno, para el que no sepa, claro, cuando él habla de cómo éramos antaño era que cuando subías al primer equipo te tocaba limpiarle las botas al delantero centro titular, si tú eras un delantero, llevar la portería, poner los conos. Hay una entrevista muy buena. Los balones. Los balones, sí. Pero sin rechistar, o sea, hay que llevar la portería. Ya sabías que tenías que... Hoy en día no hacen nada de esto, Sí, sí. Hoy en día el jugador, cuando entra al terreno de juego, de entrenamiento, tiene las porterías puestas, los chinos, los petos, los balones. Todavía el joven igual se lo piensa hasta para entrar en un rondo, o sea, es difícil convencerlo de que entre, ya no tiene absolutamente nada que ver. Hay una entrevista muy buena a Trezeguet y a Henry, que entiendo que sois jóvenes, pero sabéis quiénes son, los campeones de Europa con la selección francesa. Los dos coincidieron en el Mónaco, entonces eran nenes todavía, ¿no? Pues tenían 18 años. Y explicaban cómo cuando el delantero titular, ¿no?, veterano de ese equipo, en el centro y remate la tiraba fuera, ese campo en Mónaco es un campo que tiene una pista de atletismo y que si se va el balón se te va al carajo. Que eran ellos decían, nosotros éramos los que más goles marcábamos, aun siendo más jóvenes, pero cuando el balón se iba afuera, quien tenía que ir a buscarlo automáticamente era yo. No se me ocurría ni siquiera preguntarle al veterano si tenía que ir allí. Yo solamente para darle también una vuelta de tuerca, dentro del mundo del fútbol hay, evidentemente, vosotros queréis ser futbolistas, ¿de acuerdo? Porque por eso vais a entrenar, llueve, tengo fiebre, tengo examen, yo voy a entrenar, o sea, ni se os plantea en la cabeza dejar un entrenamiento por tener unas décimas de fiebre o porque llueva. Pero paralelamente hay que buscar qué le gusta a uno. A mí me gusta la parte física, la educación física, pues puede ser un camino paralelo. A mí me gusta la nutrición. A mí me gusta comunicar, ser periodista. Es decir, dentro del mismo ámbito del fútbol no tiene por qué ser una formación o un plan B radical, ¿no?, o extremo a lo que hace, sino que también se puede aprovechar ese camino. En tu caso, ostras, el curso de entrenador y director deportivo, ahora que tengo tiempo, voy a aprovecharlo para que cuando surja la oportunidad, dar ese paso. Yo quería ser electricista. O sea, fíjate, si esto es totalmente opuesto, no tiene absolutamente nada que ver. Mi padre era electricista y yo cuando me preguntaban, o futbolista o electricista. Era algo que me gustaba, no sé si a lo mejor porque pues, veía a mi padre como esa persona de ejemplo y era algo que tenía ahí. Pero mira, abres el abanico también porque no, en el fútbol, hoy en día, con todo lo que abarca, no solo está el jugador de fútbol, sino que alrededor pues, hay una inmensa posibilidades de poder trabajar también pues, scouting, como decías, nutrición, preparadores físicos. Hay una cantidad de situaciones que son cercanas al fútbol, al futbolista, y es una manera también de hacer algo que también te puede gustar y bueno, tenerlo ahí a la vez que, pues, por supuesto, sigues intentando, pues como hemos hecho todos, alcanzar ese sueño de ser jugador de fútbol, faltaría más. Muy bien, perfecto. Pues vamos a pasar a ver un vídeo de Jacinto. Jacinto Ela es un... Yo he dicho que soy canterano del Español, ¿vale? Pues Jacinto también es un canterano del Español, es 2 años mayor que yo.
Y el Español, alevines e infantiles, antaño jugábamos en campo del Europa, porque no estaba la ciudad deportiva Dani Jarque hasta ese momento, pues debía ser el año 97 o 98, pues no estaba todavía construida. Y os aseguro de que todos los jugadores del Español y los del Europa, cuando jugaba el infantil del Español, iban a ver jugar a Jacinto, que además él consiguió, había un torneo que organizaba la Nike anteriormente, no sé si todavía lo hacen, que tú jugabas la fase regional, fase nacional, fase internacional, y él le nombraron el mejor jugador de la fase mundial Nike. Por lo tanto, un chaval de 13 o 14 años, con toda la ropa, bien equipado y declarado mejor futbolista del mundo. Tuvo una carrera más corta de lo que le hubiera gustado por las lesiones y demás, y hoy no puede estar aquí porque ha tenido un contacto cercano de COVID y demás y no ha podido venir a vernos, pero nos ha dejado un vídeo que nos va a explicar muy bien cómo gestionar eso, ¿no? Cómo pasar de ser campeón, o sea, mejor jugador del mundo, cómo se lidia con eso y las dificultades que uno se encuentra durante su carrera futbolística. Así que vamos a verlo. Hola, muy buenas. Gracias Alberto por la presentación. Me habría gustado estar ahí, gracias a Promosport. Un saludo a Vicente Moreno. Me habría gustado también coincidir con él porque creo que es un tipo muy interesante. Creo que eres un tipo muy interesante. Pero bueno, por motivos que ya conocemos todos o que nos pasan a cualquiera, como es un confinamiento, no he podido asistir al evento. Pero, por suerte, la tecnología, que ojalá hubiera existido cuando yo jugaba fútbol y estaba en Inglaterra, nos ha podido unir para compartir algunas ideas. Soy Jacinto, ya os lo han dicho. En Inglaterra me llamaban Jazz. Eso no lo sabe todo el mundo, aunque en mi entorno cercano sí. Y os voy a comentar un poquito cómo fue mi carrera, porque yo actualmente me defino como un escritor que antes jugaba fútbol, ¿vale? Trabajo en un colegio, ayudo a los chicos que tienen necesidades especiales o algún tipo de necesidad y estoy muy contento con esto. Pero vayamos a lo que hemos venido. Yo empecé a jugar a fútbol tarde, con unos 8 años, 9 años, que fue cuando llegué de Canarias. Yo vivía en Canarias, llegué a Barcelona con mi madre cuando mis padres se separaron y un día mi madre me dijo que tenía un tío que entrenaba un equipo en alevines en Hospitalet. Era el sector Sant Feliu. Era la categoría más baja del fútbol federado. No era ni federado, era la categoría más baja. Y empecé a jugar allá y se me empezó a dar bien. Me gustaba el fútbol, pero no soñaba con ser futbolista ni nada parecido. Y en cuestión de 3 años me dicen que me quiere fichar el Español después de pasar por el Hospitalet. Que me quiere fichar el Español cuando yo no sabía ni que existían los infantiles del Español. Y fiché por el Español y esa misma temporada quedamos campeones del mundo en la Nike Premier Cup, un torneo que organiza la Nike, no sé si todavía lo organiza, y la curiosidad fue que me nombraron mejor jugador del torneo. Mejor jugador del mundo, con 14 años. La verdad es que me lo tomé bien, no me impresionó mucho, pero básicamente porque yo no me sentía ni siquiera el mejor del equipo. Entonces fue un premio que acogí con mucho agrado, pero yo temía que mis compañeros sintiesen envidia por este premio, pero no, se lo tomaron muy bien y eso me ayudó a seguir progresando. En el Español me trataron muy bien, estuve durante 5 o 6 temporadas. Y ya en el Español B, cuando me quedaba esto para estar en el primer equipo, pero no veía el momento en que fuera a ascender al primer equipo. Y decidí dar un paso adelante y fichar por el Southampton en la Premier League. Habían pasado 5 o 6 años y estaba en un equipo de Premier League. Pero yo recuerdo que una de las cosas por las que yo empecé a jugar
en el sector Sant Feliu, lo que más me motivaba era que cuando ganábamos o empatábamos, nos invitaban a un bocadillo de chistorra y patatas y Coca-Cola. Entonces yo jugaba más por las patatas, el bocadillo y la Coca-Cola que por ganar los partidos. Parece ridículo, pero eso luego cuando dejas el fútbol lo vuelves a vivir cuando juegas con veteranos, que lo mejor es cuando termináis de jugar el partido y os tomáis algo con los compañeros. Lo que me chocó fue cuando más entraba en el fútbol formativo profesional, estas cosas se iban perdiendo. Y ya cuando fiché por el Southampton, con 19 años, encontré que el fútbol se vivía de otra manera. Ganaba mucho más dinero, 5.000, 6.000 libras al mes, pero me sobraba mucho tiempo. No estaban mis amigos, no estaba mi familia, no jugaba, y eso es duro. Es duro estar acostumbrado a jugar cada fin de semana y estar plenamente viviendo tu sueño de ser futbolista profesional, pero no jugar. Yo tengo buenos recuerdos de toda esa época, pero sé que no fue fácil. No fue fácil para nada, y aún me sorprende cómo lo pude llevar. Porque en aquella época, año 2001, 2004, no existía el internet. Había internet, pero no al nivel que tenemos ahora. No había redes sociales, no podía hacer videollamadas con mi familia. Ahora es mucho más sencillo. Ahí había que llamar por teléfono y la verdad es que era caro, porque te digo que mis facturas eran de 300, 400 pounds al mes, solo por llamar por teléfono. De haber tenido esta tecnología en aquella época lo hubiera pasado mejor, pero a mí, después de entrenar, lo que me salvó la vida una y otra vez fue aprender, fue leer libros. Yo leía libros para aprender inglés, leía libros para evadirme, y cuando no leía libros jugaba a la PlayStation. La PlayStation ha estado ahí siempre, jugaba a la Play 2 y jugaba mucho, pero leer me ayudaba a desconectar, a recordar que aparte de futbolista también soy otra cosa. Creo que gracias a esa época, por eso soy escritor, por eso me encanta escribir, porque por eso necesito escribir. Y el fútbol era importante, pero yo pensaba, es más importante mi vida. Y sin dejar de intentar conseguir mi sueño, que era ser futbolista, que era debutar en la Premier League, que al final no lo hice, busqué otras inquietudes. Y yo era de aplicarme mucho, Os digo que yo me quedaba muchas veces, pero muchas, una hora más en el entrenamiento, en solitario, corriendo un poco más, haciendo más gimnasio, practicando chutes, practicando centros, porque tenía tanto tiempo y tanto que mejorar que no veía mayor inversión ni mejor inversión que dedicarme a entrenar por mi cuenta para intentar ponerle las cosas difíciles al entrenador. Pero aún así no lo conseguí. Y luego me fui cedido al Hércules de Alicante y ahí me rompieron la rodilla y estuve un año entero sin jugar. Y volví a Southampton recuperándome la rodilla, ya no jugué nada. Y luego ya pasé por un montón de equipos. El Alavés, Dundee Football Club en Escocia, segunda vez estuve en la Gramenet, en tercera en el Gavà, en el Premià, en Logroñés, y tuve bastantes experiencias bastante complicadas, porque muchos de estos equipos me tenían 3 o 4 meses sin cobrar, y eso sí que se complica más, es más duro, pero siempre tuve el apoyo de leer, escribir. La música rap para mí era súper importante. ¿Por qué? Porque el rap al final es poesía, y yo escribía, y eso me desahogaba. Y con el tiempo me fui dando cuenta que cada vez estaba más cerca de dejar el fútbol, pero por lo menos, más allá de que triunfara en el fútbol o fracasara, que para mí no hay fracaso, tú haces lo que puedes y llegas donde llegas, porque no todo el mundo llega, hay vida más allá del fútbol. Pero todo lo que viví dentro del fútbol, eso fue maravilloso. Por eso siempre digo a todos los que están jugando al fútbol, sea el nivel que sea, que utilicen el fútbol como un apoyo, como una diversión, una pasión, pero que busquen más inquietudes, que les apasionen más cosas, ¿vale? Porque
No siempre vas a tener las mismas ganas de fútbol. Hay veces que necesitas desconectar y en el futuro lo que hayas estudiado, las aficiones que hayan tenido, son lo que van a definir tu tiempo libre y es lo que te va a llenar. Y a mí el fútbol me ha encantado, pero también me han encantado otras cosas como la lectura, la escritura, y creo que eso me salvó la vida y creo que os puede salvar la vida a vosotros. Y hay cosas que no os van a gustar tanto, pero hacerlas, porque hay cosas que son incómodas de hacer, pero se hacen crecer mucho. No todo lo que te gusta te hace bien, hay que saber diferenciar, pero no todo lo que te disgusta te va a hacer mal. Así que os recomiendo que tengáis inquietudes, curiosidad y sobre todo que os esforcéis, sea lo que sea que os esforcéis. Y si podéis hacerlo mientras jugáis a fútbol, mejor, porque jugar a fútbol es una maravilla. Hasta otra. Espero que lo estéis pasando bien. Adiós. ¿Qué tan importante es la planificación para llevar un equilibrio entre la escuela y el deporte? Hombre, la planificación siempre es importante en todo en la vida. Y yo lo que vemos, y ahora vemos en el ejemplo de Jacinto, la importancia de compaginar el deporte y la formación, ¿no? Porque pues en todo esto de las estadísticas que hemos estado hablando, yo creo que queda muy a las claras la necesidad que hay de estar formado. No solo por si necesito un plan B, sino porque incluso, a pesar de llegar a la élite, también es importante estar formado. De hecho, vosotros cuando vayáis, ¿no?, creciendo cada vez más tendréis más cosas, ¿no?, que hacer y más cosas que manejar, y la planificación lo que os va a permitir es tener una guía, ¿no? Luego por el camino pasarán muchas cosas, pero yo por lo menos tengo claro el objetivo. Yo quiero destacar 3 cosas de lo que ha dicho Jacinto. La capacidad de aprendizaje, es decir, jugadores con 13 años que parecen la leche, pero ya no tienen capacidad de aprendizaje, ya no tienen capacidad de mejora y se te quedan en esto. ¿Cuántos hemos visto de estos? Un montón. Segundo, cuando habla de formación, elige algo que te gusta. Yo creo que es imposible brillar o es imposible ser bueno en lo que haces si lo que haces no te gusta. Si vas obligado a los sitios. Evidentemente no todo el mundo puede hacer lo que le gusta, eso está claro. Pero si yo tengo capacidad a vuestra edad de intentar dirigir un poco, ¿no?, mi vida y elijo bien lo que quiero hacer y no me apunto al primer curso que pasa, yo creo que por ahí podéis dar un salto. Y tercero, los obstáculos por el camino. Jacinto está hablando ahora de que él entrenaba con el primer equipo del Español, le ofrecen un contrato de la leche en Inglaterra, se va a Inglaterra y a los 2 días echan al entrenador que le fichó. Y el entrenador que le fichó le gustaba jugar con extremos, él era extremo, habilidoso, con extremos abiertos, 1 contra 1 y tal. Y el entrenador que fichó, 4-4-2, balón directo y a pegarse cabezazos, ¿no? Entonces él ya ahí no encajaba de ninguna manera y se quedó fuera por una circunstancia ajena. O sea, él le llamaron para fichar, le ofrecieron un contrato, se desplazó, dejó a su familia, se fue a fichar allí y resulta que a los 2 días le cambian el guión y ante eso él no puede hacer nada, solamente aprovechar, ¿no?, pues el hablar inglés, el leer y tener experiencias nuevas. Y cuando decide marcharse al Hércules, en el primer amistoso le reventaron la rodilla. O sea, existe la triada y existe la pentada, ¿no?, que es que te revienta la rodilla de arriba abajo, ¿no? Y ahí seguramente es otro obstáculo que él se encontró por el camino. Por tanto, capacidad para aprender, elegir bien lo que te gusta y, en tercer lugar, hay obstáculos en el camino y hay que lidiar con eso. Yo Alberto, añadiría también de lo que ha comentado la capacidad de adaptarse a los cambios. Sí. ¿Vale? Porque está bien que planificamos, pero las cosas no salen siempre como planificamos o como pensamos que van a ser, y hay que estar preparado. Mira, yo te pongo un ejemplo que no es exactamente de lo que estamos hablando, pero como entrenador planificamos cada semana qué vamos a realizar durante la semana, y yo me atrevería a decir que prácticamente no hay día que cumplamos a rajatabla lo que teníamos planificado. Bueno, hay que estar preparados para los cambios. ¿Cómo sabes cuál es tu vocación y cuándo la encontraste? Estamos diciendo que es difícil elegir. Bueno, la vocación de jugar a fútbol, yo creo que un poco sale sola, rápida. No hace falta que nos la diga nadie.
A partir de ahí es donde decía que es difícil muchas veces, con las edades que tenéis, encontrar o saber qué es lo que queréis hacer, qué es lo que os puede gustar, ¿no? Aparte del fútbol. Pues bueno, siguiendo un poco lo que ha dicho Jacinto, si no lo tengo claro, que es muy posible, pues buscar cosas que se puedan acercar a lo que realmente me gusta. Pues bueno, si os gusta el fútbol, pues ciencias del deporte, pues lo que hablamos de nutrición, cosas que seguro que son cercanas al deporte que os gusta y de alguna manera puede ser más fácil que os adaptéis, ¿no? o que encajéis, ¿no? en ese estudio, en esa formación. ¿Qué consejo le darías a alguien antes de debutar en la élite? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, yo siempre le digo a los chicos que debutan, primero que disfruten, ¿no? Es algo obvio, ¿no? Pero que disfruten de esa situación, entre otras cosas porque no sabes tampoco si la vas a volver a tener esa oportunidad, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es disfrutar de ese momento. Y luego lo que les digo siempre es que no tienen que hacer otra cosa más que hacer lo que hacen habitualmente, que es lo que les ha dado la oportunidad de que llegue ese momento. Esto suena muy fácil, es obvio, pero luego es difícil realizarlo, ¿no? Un poco sería esto, ¿no? Como consejo más básico. ¿Qué aconsejarías a alguien que no sabe qué estudiar? Buscar algo que tenga que ver con algo que me guste, con el deporte. Entiendo que a todos los que estáis aquí, o la mayoría os gusta el deporte, pues buscar algo que de alguna manera se asocie al deporte. Y luego, pues bueno, también escuchar a los que tenemos alrededor, que nos conocen, que saben qué se nos puede dar bien, y también es importante pues, hacer cosas que se nos puedan dar bien, ¿no? Desde luego. Es verdad que en España, a diferencia de otros países, hay otros países en los que tú acabas tus estudios de grado medio o bachillerato y tal, y te dan un año, ¿vale? Tú tienes un año para... Entonces la gente se va pues, a trabajar a no sé dónde tal, o se va a buscarse la vida, y en ese año a ti te ayuda a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué inquietudes tengo? Porque muchas veces es clac, 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 selectividad, pum, y ya tengo que elegir una carrera y a lo mejor es demasiado pronto para hacerlo, pero aquí sí que es verdad que yo me quedo con lo que dice Vicente. Padres, madres, familiares, tutores, a vuestra edad, vuestros padres y tutores siempre están equivocados. Te dice no tienes ni idea, cállate, tú qué sabrás, son otros tiempos. Pero son gente que quiere lo mejor para vosotros y que han vivido mucho más que vosotros y además os ven desde un ángulo más alto y saben perfectamente cómo sois. Por lo tanto, también tener un puntito de humildad y decir, oye, voy a escuchar un poco a la gente que me quiere bien, qué es lo que me quiere aconsejar, que muchas veces a estas edades pues cuesta un poco, ¿no? Hacer ese ejercicio. Esta pregunta es para ti y es que ¿cómo gestionaste tu vida después del fútbol profesional? Vale, yo, como he dicho antes, llegué a jugar hasta Segunda B, Tercera División y demás. Y en el 2010 hay una crisis muy fuerte en España económica, bueno, antes, 8, 9 y 10. Y ahí me doy cuenta de que mucho del dinero que va a equipos de Segunda B y Tercera empieza a desaparecer, ¿no? Empiezas a cobrar mucho menos haciendo lo mismo que hacías antes. Entonces tú piensas, ¿por qué? Si hago lo mismo que hacía antes, si entreno las mismas horas, si descanso igual, si me alimento igual, ¿por qué tengo que cobrar la mitad o un tercio de lo que antes cobraba? Entonces yo reactivé mis estudios. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Mi padre es muy pesado, ha sido profesor 40 años y estaba estudia. Cuando iba a entrenar al Español en el autobús de vuelta, porque antes el Español teníamos que ir a entrenar, no había ciudad deportiva, como decía antes, había campo en la zona franca, había campo en la Taixonera, que es la Valle d'Hebron, había campo aquí atrás, en el Pau Negra, en Montjuïc. Había campo en Campo de Europa. Entonces, cada equipo tenía que ir a un sitio diferente. Entonces, yo salía del colegio a las 5, a las 5:30 cogía el autobús y llegaba a casa a las 12. Entonces, pues en el asiento atrás del autobús, con la luz puesta, acababa mis deberes porque tenía que ir a dormir y al día siguiente levantarme a las 7 para ir al colegio. Entonces, los estudios siempre los he tenido siempre muy presentes en mi vida. Y en ese momento yo pensé, hay que buscarse la vida. Sí, hay que tener ese plan B. Empecé a trabajar a nivel de empresa y en un momento dado Axel Torres, no sé si alguien lo conoce, que trabaja en Movistar, me dijo, oye, he visto que te gusta hablar de fútbol africano, vente un día a mi programa a hablar sobre fútbol africano. Entonces yo le dije, pero
si yo nunca he hablado en la tele ni he hablado con nadie, como tú vente que yo creo que lo harás bien, ¿no? Entonces, son esos momentos en los cuales uno tiene que decir, me lanzo. ¿Y por qué Axel Torres me llamó? Porque me había escuchado hablar de fútbol africano y sabía que estaba preparado. ¿Por qué yo dije que sí? Porque estaba preparado para hacerlo. Si hubiese esperado hasta el último día de la retirada para entonces ver qué hago, ni me hubieran llamado, ni me hubiera atrevido a ir, ni lo hubiese hecho. Por tanto, ese fue seguramente el camino. Entonces empecé a trabajar en empresa, en una consultora multinacional y tal, que me exigía mucho, y por las noches a trabajar en la televisión, ¿no? Y hubo un momento en el que dije, mira, yo tengo que vivir, no puedo trabajar 15 horas al día, y finalmente me decanté por la parte de la comunicación, pero siempre teniendo claro de que en algún momento el tajo, ¿no? Es decir, el cierre de la carrera va a llegar. Y eso es algo que tenéis que tener muy presente, porque voy haciendo, imaginaos, me ficha el Europa, o me ficha el Prat, ¿no? Y cobro y voy tirando, no sé qué, tal, 25, 26, 30 años, 32 años, y cuando se acaba, ahora me tengo que poner a estudiar con la pereza que te da, porque cuanto más mayores os hagáis, nunca es tarde, como decía Vicente, pero es verdad que cuanto más mayores seáis, quizá tenéis familia, quizá tenéis otros compromisos y va a ser más complicado. Así que siempre teniendo claro que iba a pasar eso, y cuando llegó ese bajón económico ya sí que pensé, ahora sí que sí, hay que tirar por ahí, y siempre con la alegría, con el esfuerzo y con el sacrificio que supone. Yo sé que a veces da palo, ostras, ahora después de entrenar, ponerme a hacer los deberes, o ahora formarme y tal, pero ahora que tenéis energía lo tenéis que hacer, porque habrá un momento en el que se va a exigir hacerlo. Entonces, todo lo que tengáis adelantado de antes, luego os va a poner por delante de otros que van a ir a remolque porque no lo han hecho hasta ese momento. ¿Alguien más? ¿Algún veterano que hay por ahí arriba que quiera...? Claro, aquí... La parte más difícil de tu carrera. ¿Cuál ha sido? La parte más difícil de tu carrera. Yo creo que ha sido un constante. Es lo que os decía antes, que primero no eres consciente, que luego eres consciente cuando pasan los años, pero vives en un constante filtro donde te examinas cada día, donde yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la cantera del Valencia, todas las semanas llegaban jugadores que venían de fuera a hacer sus pruebas y hacían allí unos partidos, y jugador que entraba, jugador que salía. Entonces ahí pasábamos unos filtros que pues fíjate, y yo creo que uno analiza en la vida de jugador de cantera, luego jugador profesional y luego como entrenador, y bueno, no creo que sea nada diferente a cualquier otro empleo, ¿no? Al final pues nos examinamos en el día a día, pero evidentemente con esa necesidad de ganar cada partido, y eso, pues bueno, no todo el mundo lo lleva bien, ¿no? Y hay algo, perdón Vicente, si me permites, hay algo en el fútbol que os va a ayudar a la hora de cuando lleguéis a trabajar, ¿vale? Porque imaginaos que jugáis al fútbol hasta 30 y tal. Yo hasta los 36 jugué a fútbol. Pero hasta los 65, salvo que te vaya realmente bien, vais a tener que currar aquí todos, e incluso hasta los 70, ¿no? Como se está diciendo ahora. Entonces, hay una serie de valores dentro del fútbol, que es el trabajo en equipo, la competitividad, el tener objetivos cortos, porque en el fútbol es lo que hice el domingo pasado, ya no vale. Ya no vale. Cuando Sí. pita el árbitro el partido siguiente, lo que yo he hecho ya no sirve. Tener microobjetivos, la competencia, porque hay un tío al lado mío que me quiere quitar el sitio. Que somos muy amigos, vamos a tomar un refresco y tal, pero el puesto de 7 o es este o soy yo. Entonces, esa competitividad, esos microobjetivos, ese sobreponerse, porque dices, es un trabajo como otro cualquiera, pero en tu trabajo, si tú eres un contable y has dormido mal, pues mira, te sientas allí, pasas tus facturas y bien, pero como seas futbolista, tienes que estar limpio de cabeza y físicamente bien, ¿no? Es decir, es un plus. Todo ese tipo de valores luego los podéis trasladar, ¿no? a vuestro día a día. Y muchas veces, yo que me he dedicado muchos años a los recursos humanos, con jugadores de fútbol que me dicen, claro, es que no sé hacer nada. Y digo, sí sabes hacer muchas cosas. O sea, tienes muchas cosas que has hecho desde que tenías 5 años hasta los 35, pero tú no te das cuenta de que todo eso lo tienes dentro, la disciplina, el trabajo, el sacar el trabajo adelante, las no excusas. Es que cuando te meten 5-0, tú ya puedes meter la cabeza debajo de la tierra, pero si te han metido 5-0 tienes que apechugar. Por tanto, todos esos valores que os va a dar el fútbol, también aprovecharlos para el día de después. A mí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, soy José Rodríguez Basté, Rodri, fundador de Promosport. Te agradezco muchísimo que hayas venido hoy aquí. Nos conocemos hace tantos años, primero como agente tuyo como jugador, ahora como agente tuyo como entrenador.
Nunca he hablado de esto contigo, pero ¿qué es para ti perder? ¿Es el sitio, Rodri? Sí, no es el sitio. ¿Qué es para ti perder y qué es para ti ganar? Pues lo es todo, fíjate. Realmente no está bien que la contestación sea esa, ¿no? Pero nos movemos en un mundo que lo es todo. Es verdad que después, incluso cuando tú pasas a ser entrenador, te tienes que mover en no hacer mucho altibajo, ni en la victoria ni en la derrota. Pero yo te puedo garantizar que mi vida es muy diferente cuando gano los partidos, porque entre otras cosas uno de los valores que se te genera es el ser así de competitivo, el querer ganar. Eso se agudiza mucho y evidentemente en la derrota lo pasas mal. Pero bueno, también aprendes, que también es bueno, que en el fútbol, no siempre, pero casi siempre, vuelves a tener otra oportunidad y además al corto plazo. Con lo cual también te agudiza pues, rápidamente el no hacer ese altibajo, el cambiar de chip, el dar lo mejor de ti en la semana, porque entre otras cosas sabes que cambia totalmente de nosotros venimos esta semana de perder. Lógicamente mi semana no es igual esta que la anterior, que ganamos a la Real Sociedad. No tiene absolutamente nada que ver. Pero intento llevarla de la misma manera. Y ahora tenemos la oportunidad de volver a competir esta semana, el fin de semana, contra el Levante, y soy consciente que una victoria pues, me volverá a dar esa felicidad y esa tranquilidad de la semana. Así que me centro en preparar la semana y que esta semana sí puede ser que ganemos. Pero lo es todo. No deja de ser un motivo para volverte a levantar y sacar lo mejor de ti para volver a intentar ganar. Bueno, Rodri, yo creo que perdemos más que ganamos. Yo creo que son pocos los jugadores, entrenadores, tienen que estar en un equipo grande y me voy a lo mismo, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, a Madrid y Barcelona, cuando gana uno no gana el otro, con lo cual están en una tesitura de forma anual de ganar o de perder. Con lo cual, casi habitualmente tenemos más derrotas o tenemos más, entre comillas, fracasos que éxitos. Lo que pasa que esos éxitos te compensan muchísimo, desde luego, sí, ya lo creo. Muy bien, pues oye, hemos clavado el tiempo, ¿eh? Así da gusto. Pues nada, gracias a todos por venir. Espero que os haya servido esta charla con Vicente Moreno. Ya, a ver si puede ser, Alberto, que alguno de los que tengamos aquí lo veamos dentro de ese 0,2%, pero con formación. Eso es. Y vengan a decirte, oye, ¿no decías que era un 0,2%? Pues aquí, pero con estoy yo. formación. Sí, señor. Gracias a todos, chicos. Ya, gracias.